Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a este programa Nuevo Pacto que vamos a transmitir en conjunto entre CNN Chile y Chilevisión. Muy buenos días, estamos partiendo más temprano, hoy día 9 de la mañana con 5 minutos porque tenemos muchísimos invitados para conversar en el día de hoy. Más adelante vamos a estar con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, también con la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, entre otros. Pero vamos a partir con un panel de conversación, Maca. Pasemos por acá para saludar a nuestros primeros invitados. Voy a partir por Hugo Herrera, académico de la Universidad Diego Portales y quien además está lanzando libros. Octubre en Chile, uno de los primeros libros que tiene que ver precisamente con lo que ha ocurrido en los últimos días en el país. Hugo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días. Y por este lado tenemos a Alberto Mayol, sociólogo, académico de la USACH, ex precandidato presidencial también y que también está a punto de sacar un libro. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, está en imprenta, nos contabas el libro. Sí, está en el típico proceso de antes del parto. Bueno, y a propósito de que ustedes dos han podido hacer esta mirada más amplia y que hoy día se cumplen 52 días, ¿cuál es el diagnóstico, Alberto, que puedes hacer de lo que ha ocurrido en nuestro país y qué es lo que vas a plantear en ese libro? Mira, básicamente esto es una larga historia de lo que podríamos denominar, yo lo denomino en el libro, desequilibrios normativos, o sea, cosas que funcionan de una manera para un lado y no funcionan para el otro, que tienen que ver con la idea de que cuando hablamos de desigualdad no hablamos solo de desigualdad, sino que hablamos de injusticia y que una sociedad que se estructura injustamente de una manera que comienza a ser legible para la población, es decir, la gente empieza a entender cuál es la estructura de la injusticia, dice entonces esto no es una casualidad, sino que aquí hay dolo, entre comillas, y eso resulta insoportable. Y la respuesta de estos 50 días es muy mala. O sea, no es mala, es muy mala. La respuesta por parte del gobierno. La respuesta del sistema político en general, representado fundamentalmente por el gobierno. O sea, seguimos enfatizando los desequilibrios normativos, se sigue jugando el mismo juego. Ha habido un par de acciones que uno podría señalar de que son las correctas, digamos, se le dio en el gabinete político peso a personas que tenían una visión de mayor capacidad de comprender el fenómeno, pero a la semana siguiente se les dijo, y ahora ustedes tienen que aprobar 14 leyes policiales y dejemos de lado el tema social hasta que no se resuelva lo policial. Es un camino... ¿No han ido avanzando en paralelo la agenda social con la agenda de seguridad? O sea, eso no es en paralelo, o sea, no hay una agenda, primero no hay una agenda social, es decir, que esto, lo que se ha planteado una agenda social, es decir, la proporcionalidad, uno de los elementos fundamentales de un problema normativo es la proporcionalidad. Si yo te digo, este es el tamaño del problema, y tú me dices, este es el tamaño de la solución, tienes otro desequilibrio normativo, pero quiero explicar bien esto. ¿Qué significa desequilibrio normativo? Vea los rayados en la calle. Está lleno de rayados que los refieren. Uno, por ejemplo, muy simple. Evade como Piñera. ¿No? Caso conocido, las denuncias respecto a elusiones tributarias y qué sé yo, de muchos miembros de la élite, pero él es presidente. ¿Qué pasa cuando la gente dice, ¿por qué es tan grave que evada X si el otro que evade no es grave? Entonces, esos son desequilibrios normativos y eso es lo que está candente y no se está resolviendo. Hugo, ¿coincides en ese diagnóstico? Creo que en parte sí matizaría un poco la respuesta del sistema político. Creo que efectivamente ahí uno puede constatar un desequilibrio entre el Ejecutivo, que ha perdido un poco capacidad de impulsión, pero destacaría el avance que se ha producido en sede parlamentaria. O sea, lo que hizo sobre todo Renovación Nacional, que forzó el acuerdo, o sea, la idea de una salida constituyente dentro del pacto de gobierno y que desencadenó, digamos, un proceso político breve, sí, pero ante el silencio del gobierno, de acuerdo constituyente. Creo que eso le dio cierto cauce de salida al país que no tenía. Es cierto que hay mucha debilidad en el avance, sobre todo porque el diseño institucional del país no está preparado para que el Ejecutivo no impulse, salvo la agenda policial y estos llamados a la guerra, a la paz, a la guerra del presidente. No hay una impulsión desde el Ejecutivo. Y perdona, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo funciona un régimen ultrapresidencial como el chileno
cuando claro, no es el presidente el que está liderando. Lo que uno constata es que en el Parlamento se están discutiendo las cosas, pero el problema del Parlamento es que es mucho más difícil porque hay muchos partidos, muchas agendas, entonces es mucho más fácil que se tranque el proceso. Y ningún parlamentario tiene lo que tiene el presidente de la República en los momentos de prestancia, digamos, que puede dirigirse al país en su conjunto. Eso ningún bando parlamentario puede hacerlo, pero creo que el acuerdo constituyente es relevante en el sentido preciso de que obliga a repensar la política como una actividad en donde no solamente el planteamiento de posiciones o la justificación de posiciones, sino sobre todo la conversación y también la transacción son valiosas, digamos. O sea, no hay política si no hay transacción pensando en la política. Y eso creo que ha chocado tanto con la UDI cuanto con una parte del Frente Amplio, en una parte, en parte de la derecha más recalcitrante, digamos, por un discurso económico muy abstracto que les impide entender que el problema es eminentemente político, antes que económico. Y en la izquierda, por un discurso que yo le imputo eminentemente a Fernando, al copanelista en otras ocasiones, Fernando Atria, que es muy abstracto y condena moralmente al mercado. Entonces, cualquier atisbo de negociación es traición. O sea, si en un lado estamos traicionando este canon economicista, en el otro estamos traicionando un canon moral. Pero eso se rompió en el acuerdo constituyente. Y creo que ahí se le abrió una vía de salida a esta crisis. Está por verse si se va a ejecutar, estamos jugando en el filo porque el diseño del sistema político no está pensado para eso, pero creo que hay una vía ahí de salida. ¿Y sientes de verdad que se rompió esta postura intransable de lado y lado? Porque a pesar de eso, en el acuerdo constituyente no se logró avanzar más allá que los puntos iniciales. En esta semana no hubo posibilidad de llegar a acuerdo, por ejemplo, en la incorporación de los pueblos originarios, de los independientes, la paridad. ¿Siguen existiendo estos puntos extremos que no logran llegar a acuerdo? Es que creo que son secundarios, porque el punto principal ya se quebró, digamos. O sea, las resistencias principales ya se quebraron, que era no reformar, o sea, no cambiar la Constitución, no hacer una nueva Constitución y no simplemente reformarla. Eso se quebró y eso 3 meses atrás era impensable, digamos. Entonces, y por otra parte, creo que el Frente Amplio o parte del Frente Amplio fue obligado a echarse a andar, a avanzar en este proceso. Y eso decanta una crisis dentro del Frente Amplio. Ahora, por supuesto, insisto, como el sistema no está diseñado para avanzar en sede parlamentaria, sino que la impulsión debiera venir de la Presidencia de la República, y eso no está ocurriendo, puede trancarse en cualquier momento por detalles, no son detalles, por aspectos más particulares, como las incorporaciones de mujeres, de indígenas y pueblos originarios y todas estas cuotas, digamos, que tienen entrampado el asunto. Sí, yo diría que, salvo precisiones, coincido perfectamente. Creo que ahí las precisiones son básicamente que la zona del Congreso donde se puede hacer algo hoy día es la Cámara de Diputados. O sea, el Senado, por razones muy evidentes y explícitas de toda transición, es la zona donde se dedican a trabar la pelota, entonces no quieren avanzar. La Cámara de Diputados ha sido la que ha podido, junto con ciertos presidentes de partido, en su momento desborde, aunque fue limitado en las últimas semanas, lo que le hace muy mal a la salida, porque esto se resuelve, una crisis se resuelve, dice la literatura, con la posibilidad de que los distintos actores vayan cruzando el río. Si no cruzan el río no hay salida, ¿no? Porque no se puede volver al momento anterior. Entonces, hay que dimensionar lo que implica un estallido. Y en ese sentido, efectivamente, lo que se ha hecho de política y se ha logrado a través de la Cámara de Diputados alcanza a ser al menos atendible. ¿Cuál es su dificultad? Que la política, después de un estallido social de esta envergadura, queda bastante convertida en algo inútil. Tiene que reconstruirse. Entonces, le cuesta llegar más lejos. Yo creo que el error del acuerdo fue haber jugado a que podían llegar a más de 10 puntos. Tenían 4. Con los 4 iniciales se cerraba. Y el acuerdo era limpio y era claro y no empezábamos con, ya, pero es que mira, yo tengo un reparo, una duda. Quedaba hasta ahí. Con el primer párrafo del 4 se acababa el asunto, ¿ya? Y de ahí para adelante en el cómo, pero con eso ya quedaba redondo y entonces el acuerdo en sí mismo nunca se caería, sino que efectivamente tienes un pie firme.
eso es lo que hay que hacer en una crisis, buscar aquellos elementos que te dan solidez en un escenario que es muy complejo. Ustedes, Hugo y Alberto, desde posiciones políticas bien distintas, porque tú te identificas más con la derecha, tú con la izquierda, son posiciones que uno podría pensar antagónicas, pero ambos venían advirtiendo de una serie de problemas en el sistema político y eran discursos que uno podía entender como relativamente comunes, sí, en términos de la falta de política en lo que se estaba haciendo en Chile. ¿Por qué esa falta de política hoy día en nuestra sociedad? Yo lo intento ver, creo que son diagnósticos que vienen de disciplinas distintas, pero tienden a ser bastante coincidentes. Yo entiendo la crisis actual como una crisis hermenéutica o de comprensión. O sea, si uno ve el sistema político, uno tiene dos polos y a eso se enfrenta cualquier agente político que pretenda hacer política con sentido. Un polo concreto, el pueblo desplegado en su territorio, digamos, y un polo abstracto, llamémoslo los discursos, las instituciones, las obras que se hacen. La política, decía ya Aristóteles, es un arte. No es una ciencia, digamos, no hay una ciencia de por qué Lagos levantó el dedo y eso tuvo un efecto, no, eso es un arte. Hay que saber muchas cosas, hay que saber compenetrarse de la situación, pero ese arte consiste en llevar las pulsiones y anhelos del elemento concreto o popular a una institucionalidad en la que ese pueblo se vea reconocido, puesto en simple, digamos, eso sería más o menos la política. Y creo que por décadas aquí hubo una derecha que asumió la vieja tesis de Friedman de que el orden económico libre o neoliberal es la base de un orden político estable o adecuado. Y esa tesis creo que es la que sigue operando en el gobierno y en el sector más recalcitrante de la derecha. Y esa tesis no solamente es problemática por lo partisana, sino que es falsa, porque la misma historia de Chile muestra lo contrario. Durante Chile el mayor desarrollo económico no lo tuvo durante los años finales de la dictadura y la concertación, eso fue un periodo muy breve, digamos. El desarrollo más largo fue de 1830 a 1900 y eso coincide con una estabilidad política importante, digamos, con el gran desarrollo de Chile, o sea, la gran preconstitución, por decirlo así, de las bases de lo que hoy podemos decir es desarrollo, la expansión de la educación, etcétera, coincide con un orden político estable que fue la base del orden económico. Y lo vemos al revés. Basta una crisis política de 60 días y la economía se desploma. Entonces creo que ahí hay un problema. Y por otra parte, creo que también hay un problema no en la izquierda ni en la centroizquierda que atienda la situación concreta. O sea, aquí no creo que haya un problema, por decirlo así, en Salazar, digamos, o lo que hace el mismo Alberto. Pero sí veo un problema en un discurso más muy abstracto, que es el de la izquierda, que la llamo académico frente amplista por identificarla con las tesis de Fernando Atria, que moraliza la situación. Entonces, entienda el mercado como el ámbito del mundo de Caín, un ámbito de inmoralidad, desconociendo las experiencias colaborativas que puede haber en el mercado concreto. Y por otra parte, en las pymes, por ejemplo, en cooperativa, y por otra parte, eleva una praxis público-deliberativa, una acción público-deliberativa a ser un campo de plenitud, desconociendo que en una deliberación pública puede haber emancipación, puede haber los prejuicios más palpables, digamos, que han puesto de lado, pero todo proceso público-deliberativo es ocular, es escrutador, es hostil a lo raro. Y en eso hay que reparar también. O sea, los teóricos de la deliberación pública, Habermas, qué sé yo, Apple, reparan en este asunto que la deliberación pública tiene un aspecto emancipatorio, pero tiene también un aspecto hostil a la peculiaridad de los individuos. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice Hugo, porque efectivamente hay un... Si los economistas no entienden que el problema central de la economía, desde que nace en la historia, es el problema de la economía del hogar, no de la economía del país, de la economía del hogar, que no funcionaba. Y dos, el problema de la distribución, o sea, pero el problema moral de la distribución, que la sociedad no puede tener distribuciones injustas. Problema 2 de la economía. O sea, estamos hablando, esto es lo que pesa en la historia. Si no se entiende eso, estamos mal. Si a su vez creemos que todo en la economía es un problema moral, también estamos mal. Entonces aquí poner las cosas en su lugar ha sido algo muy difícil durante todo el proceso transicional. Quizás también porque se compraron una tesis que podríamos decir es bien poco liberal. No nos olvidemos que aquí hubo una democracia de los acuerdos que se reivindica hasta el día de hoy por cierto grupo, contrariando la idea de una fértil competencia, que es la que promovían en todos los otros ámbitos de la sociedad. Y entonces teníamos que estar de acuerdo pasara lo que pasara. Pues bien,
lo que pasó es que evidentemente lo que estamos viendo desde el estallido hasta ahora es que los seleccionados darwinistamente por este modelo transicional, ¿ya?, no son capaces, no tienen las capacidades para resolver el problema. Ahora, esto en el diagnóstico. Ahora, tratemos de ver qué es lo que viene a futuro, porque esta va a ser una semana clave, es una semana en que se va a votar la acusación constitucional en contra del exministro del Interior y también la primera etapa en la Cámara de Diputados de la acusación en contra del presidente de la República. ¿Qué efectos políticos podría tener esto? A ver, yo creo que la dimensión de las acusaciones en general es una dimensión de sanción. ¿Cuál es el riesgo que tiene el gobierno en particular respecto a todo el proceso de sanción? Que dado que no ha habido ninguna sanción, dado que hay una sensación de impunidad, tanto del pasado anterior al estallido como del momento posterior al estallido, ¿ya?, y hay una necesidad obvia, esto es antropología 1 nuevamente, ¿ya?, una necesidad obvia de que haya alguien que condense las culpabilidades, ¿ya?, se conoce como chivo expiatorio, cabeza de turco, como quieran llamarlo, ya, la posibilidad de que efectivamente dentro del gobierno eso se condense en un momento determinado existe. ¿Ya? Y ese es el riesgo que tiene el gobierno, dado que no ha sido capaz de hacer... ¿Y ese chivo expiatorio sería el exministro del Interior? Podría ser el ministro del Interior, pero si el ministro del Interior basta que apunte hacia arriba y es el presidente. O sea, ya el abogado, lo digo porque el abogado del ministro del Interior, no sé si fue una forma de amenaza velada, qué sé yo, lo primero que dijo es, bueno, pero él no era el jefe. O sea, entonces, si se apunta hacia arriba, le llega al presidente. ¿Y qué consecuencias podría tener eso? Bueno, las consecuencias son de generar una nueva crisis, ahora política. No sabemos si esa crisis política aumenta la presión social o la disminuye. Hoy día, la verdad es que eso no lo sabemos porque un estallido no es un movimiento social, no tiene elementos predecibles. Un estallido es un estallido. O sea... Hugo, ¿cómo influye lo que va a pasar esta semana con las acusaciones? Yo creo que hay que distinguir la semana de la envergadura de esta crisis, porque creo que la acusación probablemente no va a prosperar. Claro, votar a un presidente de la República sería inviabilizar. ¿Pero la del exministro Chadwick que se vota esta semana? La del exministro Chadwick podría tener alguna influencia, pero yo veo una influencia más bien menor, digamos, porque el proceso, estamos hablando aquí de un proceso tectónico. Yo creo que es poco lo que la clase política puede influir, y en ese sentido hay que tomarle el peso al calado de esta crisis. O sea, hay quienes han comparado esta crisis con la del 73, y yo creo que eso es falso, porque en la crisis del 73 había amigos y enemigos, y en esta crisis no hay amigos y enemigos, por más que cierta retórica nos haya acostumbrado o querido acostumbrar a eso. Aquí no hay bandos, en principio, digamos, bandos claramente identificables. Es el pueblo el que emergió. Es el pueblo, grandes clases medias, contingentes de clases medias agobiadas, digamos, pero distintas ya del proletariado de otras épocas. Entonces creo que es más comparable a la crisis del centenario, donde emergió el proletariado y había también una clase política que no fue capaz de comprender el asunto, que operaba según discursos de otro tiempo, digamos. Había un desfase ahí. Y la situación es bastante parecida. Hay clases medias emergentes, por primera vez son mayoritarias. Entonces creo que la amplitud de la crisis es tal que el ojo hay que ponerlo, más que en casos como el de la acusación de Chadwick, en la viabilización del proceso político. O sea, por decirlo usando una analogía, el fuego de la calle se apaga cuando se vea un fuego en el proceso político mismo. No bastan acuerdos, hay que desencadenar un proceso. ¿Y cómo se desencadena ese proceso cuando, como tú decías, hay una separación básicamente populista, digamos, entre una ciudadanía que se ve a sí misma como portadora de ciertas virtudes y que ve una élite decadente? Ese es un poco el sentir que tiene la calle. ¿Cómo se desencadena ese fuego institucional, por llamarlo de alguna manera, si es que la desconfianza frente a toda la élite es transversal? O sea, no hay referentes de confianza allí para la gente. Por eso el orden de los factores es la clave. O sea, el gobierno toma la decisión de usar las herramientas que no tienen capacidad de acción. Toma la decisión de usar aquellos elementos que tienen cero legitimidad. Cero legitimidad es muy distinto a 1 de legitimidad, que es muy poco, pero entre 0 y 1 todos sabemos que el problema ya es cualitativo y no solo cuantitativo. Entonces, el gobierno quiere usar entonces el pacto político, quiere usar la policía, que ya fracasó en el momento más difícil 2 veces, y por tanto es evidente que no puede, el mundo militar, que también fracasó en su momento, y que fracasa sin poder obtener el orden público y violando los derechos humanos, o sea, la peor combinación posible. Pues bien, y empieza a jugar ese juego. El orden es súper simple, es bien evidente. Lo primero es
la señal que se está esperando por la ciudadanía para otorgar un mínimo de legitimidad, no mucho, un mínimo. Se llama una agenda social clara, contundente y transparente. Una agenda que no tenga doble lectura, una agenda que no se reste ni divide, ¿ya? Sino que signifique inmediatamente, y eso significa algo contundente. Contundente significa 10, 15, 20 mil millones de dólares de una vez. Estamos hablando de eso. O sea, estos 5.500 millones de dólares... Eso son en inversión, además. Ni siquiera son en agenda social. En la agenda social. Claro. Entonces, mientras jugamos a meter 20 mil millones de dólares a manejar divisa, ¿ya? Entonces, no se entiende. Desequilibrio normativo o no. Hay que meter plata allí. Eso genera que la gente diga, la duda, no la certeza, la duda, parece que la política sirve de algo. Con esa duda tú ya puedes existir. Y entonces puedes tomar medidas políticas. Eso le da un respaldo a la posibilidad de un acuerdo político o de una disputa política, lo que sea, pero a la política le da algo, ¿ya? Y perdón, Alberto, y Hugo, ambos, y lo que ya se ha hecho en términos de medidas sociales, el tema del aumento de las pensiones básicas, la rediscusión de la reforma de las AFP, el tema de algunos impuestos a las personas de mayores ingresos, a contrapelo de lo que venía hablando antes el gobierno. El ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado. ¿No son medidas efectivas? O sea, pueden ser efectivas, pero... Vuelvo a la analogía. Después del ruido de sable del año 24, se aprobaron una serie de normas, de reformas sociales, qué sé yo. Pero no bastaron. La crisis del centenario se soluciona en los años 30. O sea, creo que es importante, nuevamente, pero yo coincido con Alberto. O sea, las formas de mantener abierto el proceso político son dos. Primera, el pacto político, digamos, el acuerdo constituyente. Yo creo que esa es una primera gran vía. Pero segundo, mantener abierto el pacto social. Ahora, ¿todo esto para qué? Para que los bueyes con los que aramos, digamos, que son la clase política, porque aquí no va a haber otra clase política, podrán integrarse nuevos elementos y los más antiguos jubilarse, digamos. Pero la solución aquí viene con la misma clase política. Mientras la clase política no se transforme ella misma en parte de la solución, y eso significa cambiar hábitos, lo que es lento, y por eso esta crisis va a ser larga, no hay que hacerse ilusiones, digamos, mientras la clase política no logre cambiar sus hábitos de pensamiento y se conforme al menos, digamos, un centro o posiciones de centro derecha y centro izquierda más dialogante, más práctico en buscarle la salida política a la crisis, esto no va a tener solución, digamos. Y en este escenario, ¿cuál debería ser el rol que juegue el presidente? Ya decía Hugo, es poco probable que prospere la acusación constitucional. Eso significa que le quedan 2 años de gobierno a Sebastián Piñera. ¿Es posible que recupere la legitimidad? ¿Es posible seguir gobernando? ¿Cuál es el rol en el cual él podría hacer un aporte? Lo que pasa es que esto no le pasa a cualquier presidente. De hecho, si pasa porque está Sebastián Piñera. Le pasa el 2011, en medio de prosperidad, de los mejores años de la economía chilena, incluso en plata llegando a los hogares, y resulta que le pasa ahora, donde además no hay prosperidad. ¿No hubiera pasado si hubiera ganado otro la elección presidencial? Las cosas pasan en proporción al tamaño. Un tamaño como esto no pasa cuando tienes al frente a alguien que es capaz de dialogar socialmente, o ministros, no solamente. Aquí tenemos un set de fenómenos relacionados, que esto está súper estudiado. Cuando la ciudadanía siente que hay burla, es una de las 14 variables por las cuales se producen grandes estallidos sociales. O sea, aquí hay 14 variables de las cuales siempre todos dijeron Chile no tiene ninguna y tenía todas. Entonces, frente a eso, uno dice, bueno, resulta que aquí hay un problema. Este gobierno en particular le puso un acelerante al asunto, directamente. Entonces, el presidente Piñera no tiene la capacidad por sí solo, tiene que estar convencido de eso, por sí solo, de resolver este problema. Tiene que ser capaz de construir, colegiar un conjunto de decisiones, no solo con el Congreso, hay que olvidarse un poco del diseño institucional más básico, sino que eventualmente incluso acompañarse ojalá de personas que estén fuera de la línea de su propio gobierno, que permita ir construyendo caminos hacia adelante. Él no basta por sí solo, y eso es algo que le cuesta mucho entender a él. Yo coincido con Alberto, solamente haría un matiz. Yo creo que el presidente, si bien ha hecho muchas cosas mal, digamos, yo lo he criticado bastante precisamente por estos llamados a la guerra, qué sé yo, o a la paz y luego a la guerra, por la incapacidad de tender puentes con la izquierda, con la centroizquierda, por la incapacidad de liderar el proceso político. Creo que ha tenido en los actos una virtud, esta virtud como de omitirse.
y dejar que opere el proceso político en sede parlamentaria. O sea, creo que este proceso efectivamente ya no puede ser liderado por la presidencia de la República. Quedó, en cierto modo, además el propio presidente, con los nombramientos de ministros muy funcionales a él, muy cercanos a él, impidió que el gobierno se desplegara, digamos. Eso lo hizo él mismo, se autoinfirió un daño ahí. Creo que la posibilidad que veo de salida a la crisis o de conducción de estos 2 años sería una colaboración por un entendimiento implícito o tácito, digamos, entre el gobierno y sobre todo los liderazgos de los partidos de Chile Vamos, que tiendan puentes con la oposición. O sea, lo que hizo, por ejemplo, Mario Desbordes desde el primer momento de la crisis, más allá de llegar a soluciones, de tender puentes y abrir los diálogos hasta, qué sé yo, con el Frente Amplio, con el Partido Socialista, con la DC, todo eso mantiene vivo el proceso político. Entonces, ese juego, que es muy delicado, creo que es la posibilidad de avance. Hugo Herrera, Alberto Mayor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Nueva Pacto. Muchas gracias. Muchas gracias.